Gracias. Buenos días a todos y todas. Bueno, en primer lugar, una quizás obviedad que igual quizás vale mencionarla al principio de mi intervención. Obviamente traigo este tema y este título de conferencia por una actualidad que ha adquirido el pensamiento de Laclau, una actualidad que creo que evidentemente tiene que ver con un contexto español, ¿no? Hay creo un especial interés en España por una nueva lectura de Laclau, y en función de esa actualidad, de esa reactualización quizás de Laclau, me ha parecido pertinente hacer algo así como una especie de ejercicio de diálogo Foucault-Laclau en torno a un aspecto. Podrían haber otros aspectos respecto a los cuales situarlo uno frente al otro, pero respecto a un aspecto que tiene que ver con la cuestión de la resistencia y el problema del poder. Foucault realizó un recorrido intelectual que lo condujo a descubrir los problemas que estaban involucrados en la reivindicación propia de los años 60 del pensamiento del afuera. La discontinuidad que introduce la experiencia literaria se encontraría excesivamente apegada al caso radical e impide articular una transgresión más allá de la singularidad extraordinaria o la soledad individual. No existe recomposición que sea posible desde el gesto del hombre infame, ni tampoco hay cabida para un espacio de articulación o intersubjetividad más allá de la dimensión puntual de la dispersión. Además, la cuestión del afuera parece ser cada vez más una ilusión que sitúa la potencia de la creatividad en el margen, o un engaño que define la alteridad como lo monstruoso o lo completamente extraño al orden. La locura o la delincuencia, llegará a decir Foucault, no nos hablan desde una exterioridad absoluta, sino desde el interior de las redes de poder que conforman una sociedad. En este contexto resulta interesante comparar el estudio de la transgresión literaria con el trabajo sobre la situación carcelaria que Foucault efectuó dentro del GIP, del Grupo de Información sobre las Prisiones, a principios de la década del 70. Podríamos suponer que en ambos casos se trata de dar cuenta solo del caso individual situado en los márgenes, pero los cuestionarios utilizados por el GIP y que se aplican a los presos no arrojan como resultado demandas individuales de reforma de las condiciones de la vida carcelaria, sino un complejo proceso de resubjetivación que pretende alcanzar una dimensión colectiva y que denuncia un poder opresivo que se oculta en la justicia, la técnica o el saber. La pregunta entonces sería: ¿en qué consiste esta dimensión subjetiva que reacciona frente al poder y que interpela una racionalidad dominante y la praxis que la acompaña? ¿Cómo entender esta fuerza reactiva si prescindimos del mito de la exterioridad y por tanto la inscribimos en el interior de las relaciones de poder? En definitivas cuentas, ¿qué es resistir sin un afuera? Desde Laclau es posible responder a estas interrogantes, porque su construcción teórica está centrada en la identificación de los modos de articulación entre distintas formas de resistencia que se presentan en la sociedad. Su posición consiste en afirmar que la fuerza subjetiva que responde a un bloque de poder lo hace a partir de una intersección entre distintos tipos de lucha. Para que esto sea posible, se precisaría de principios articuladores externos al particularismo de las relaciones de poder. Solamente de esta forma irrumpiría una movilización popular en que una heterogeneidad de modos de resistencia pueden inscribirse en una lógica común y transversal. Este sería, según Laclau, el principal problema de la analítica del poder. Foucault permanecería en el nivel de la pura producción de diferencias mediante su reivindicación de la multiplicación inagotable de las microresistencias. Tendría que existir entonces un contenido universal en juego que garantice la construcción de espacios comunes y prácticas emancipadoras.
En este contexto resulta pertinente recordar que la ontología lacaniana afirma que los elementos discursivos comparten una misma imposibilidad de plenitud, de tal modo que las diferentes demandas que se expresan en una sociedad pueden entrelazarse en función de la insatisfacción que comparten, un mismo rechazo, exclusión u opresión, la cual aspira a ser representada de alguna forma. Existiría una lógica equivalencial que nace del propio desarrollo de la lógica de las diferencias, o lo que es igual, habría una universalidad que se sostiene sobre la negatividad que encadena un conjunto de particularidades. No obstante, para ser justos con Foucault, debemos recordar que él jamás negó la posibilidad de una articulación entre formas de resistencia, en la misma medida que asumió que cualquier eventual contenido universal estaría siempre condenado a ser una construcción histórica que se produce en el interior de un campo de fuerzas inmanente. Hasta aquí, Foucault y Laclau pueden estar perfectamente de acuerdo. La diferencia aparece cuando el autor francés identifica la articulación de los modos de lucha con objetivos tácticos que solamente pueden ser inteligibles dentro del espacio de las relaciones de poder. Así, por ejemplo, puede afirmarse, como lo hace Foucault en El sujeto y el poder, que las luchas se cruzan y se ligan en atención a su inmediatez, su cuestionamiento del estatus del individuo, su oposición a los regímenes de saber, su intento de romper con la política de doble vínculo, etc. Para Foucault, las luchas comparten unos contenidos materiales que nacen de la específica historicidad del poder. Existen en la misma medida que los poderes circulan, recortando su espacio estratégico, perfilando su rostro. En tal sentido, son un acontecimiento que pone de manifiesto lo que estamos siendo en este momento de nuestro presente. Por el contrario, Laclau sostiene que la universalidad que liga unas demandas particulares con otras obedece a una construcción política programada que requiere de mecanismos afectivos y retóricos y que no excluye un amplio espectro de otras posibles estrategias de articulación. Un pasaje de La voluntad de saber puede servir para advertir esta diferencia entre ambos autores. Cito: nos enfrentamos a puntos de resistencia móviles y transitorios que introducen en una sociedad líneas divisorias que se desplazan rompiendo unidades y suscitando reagrupamientos, abriendo surcos en el interior de los propios individuos, cortándolos en trozos y remodelándolos, trazando en ellos, en su cuerpo y su alma, regiones irreducibles. Así como la red de relaciones de poder concluye por construir un espeso tejido que atraviesa los aparatos y las instituciones sin localizarse exactamente en ellos, así también la formación del enjambre de los puntos de resistencia surca las estratificaciones sociales y las unidades individuales, y es, sin duda, la codificación estratégica de esos puntos de resistencia lo que forma posible una revolución. Fin de la cita. Como puede observarse, este texto describe el acontecimiento de la revolución como un efecto de luchas específicas que configuran un tejido común, pero no indica nada respecto a cómo se materializa en términos concretos la formación de ese enjambre de puntos de resistencia. Esto podría explicar la singular fascinación de Foucault por los desgarramientos que, según sus propias palabras, interrumpen el hilo de la historia y donde los hombres prefieren el riesgo de la muerte a la certeza de tener que obedecer. Estoy pensando en su interés, por ejemplo, por la revolución iraní, que concluye significativamente con la afirmación de que el hombre que se subleva carece en último término de explicación. Santiago Castro Gómez señala en su más reciente libro, Revoluciones sin sujeto, que Foucault nunca tuvo la intención de pensar seriamente los actos de subjetivación política. Diríamos que las prácticas y los discursos que hacen posible una acción colectiva permanecen como el punto ciego de una investigación que prefiere situarse en el nivel empírico de las relaciones históricas de poder y resistencia como acontecimientos. 1. Guerra, gobierno y antagonismo.
La analítica del poder Foucaultiana transita por diversas configuraciones, tensiones y ambivalencias que es necesario identificar. Aquí, el primer aspecto decisivo guarda relación con el hecho de que los conceptos de poder y resistencia se superponen desde su génesis. La pregunta por el poder siempre va a implicar la pregunta por la resistencia. Si el poder es productivo, la resistencia es inventiva. Si el poder se desplaza, la resistencia es móvil. Si uno viene de abajo, la otra también se distribuye microfísicamente, etc. Es decir, la construcción inicial de ambas categorías ya está atravesada por la tautología en una medida tal que todos los desplazamientos posteriores de la analítica poder-resistencia pueden ser interpretados como un esfuerzo por superar esta relación de identidad. En la clase del 7 de enero de 1976 del curso del Collège Hay que defender la sociedad, Foucault plantea que una vez que nos hemos liberado de los esquemas economicistas, persisten dos posibilidades de lectura del poder. La hipótesis Reich, que establece como mecanismo del poder a la represión, y la hipótesis Nietzsche, que enfatiza el enfrentamiento belicoso de fuerzas como el fondo último de la relación de poder. Estas dos hipótesis no se excluyen mutuamente, sino que pueden configurar un sistema de análisis del poder político que en definitivas cuentas se contrapone al esquema del derecho, la soberanía y el contrato. La pregunta por lo legítimo y lo ilegítimo se sustituye por el problema de la lucha y la sumisión. Sin embargo, en este mismo curso del año 1976, Foucault señala que el modelo histórico-político sustentado por los conceptos de represión y lucha todavía está insuficientemente elaborado y que incluso dichas nociones deberían llegar a modificarse o tal vez abandonarse. En el caso de la idea de represión, la crítica tendrá un desarrollo bastante radical y explícito en la investigación Foucaultiana posterior, alcanzando su máxima intensidad con el estudio del dispositivo de la sexualidad. No ocurre lo mismo en el caso de la interpretación de las relaciones de poder desde la metáfora de la guerra. Al respecto, la perspectiva de Foucault es mucho más compleja. En este contexto se inscribe la lectura Foucaultiana de Hobbes, cuya importancia reside en que la reivindicación del modelo de la guerra como grilla de análisis del poder frente al modelo jurídico supondría una incompatibilidad radical entre ambos. Las relaciones de poder involucrarían una batalla que nunca se interrumpe para dar lugar a un orden exento de dominación. De hecho, la resistencia consistiría aquí en una activación permanente de la guerra frente a cualquier discurso o práctica que pretenda introducir la ficción de la paz o la simulación de una tregua. El sujeto que resiste no reclamaría derechos ni reconocimientos jurídicos, se instalaría en la pura materialidad corporal del enfrentamiento, porque la vida, en un sentido nietzscheano, no sería otra cosa que un combate perpetuo. Sin lugar a dudas, este modelo bélico de las relaciones de fuerza, que procede de una concepción relacional de la voluntad de poder nietzscheana, puede ser puesto en conexión con la noción de antagonismo formulada por Laclau y Mouffe en Hegemonía y Estrategia Socialista. Según este concepto, la idea de una sociedad reconciliada y libre de conflictos es una ficción que obedece al supuesto de que existiría una esencia de lo social o algún principio incondicionado que podría introducir el consenso. Como más tarde afirma Laclau en La razón populista, la política siempre será una lucha, puesto que la heterogeneidad es constitutiva del lazo social. Pero quizá la imagen de la guerra no sea la más adecuada para describir la dimensión política del antagonismo. Desde el punto de vista de la teoría de la hegemonía, la guerra implica un enfrentamiento entre identidades plenas que se oponen o contradicen, mientras que el antagonismo se sustenta sobre la imposibilidad de la construcción de identidades. Según Chantal Mouffe, el antagonismo tiene que ser comprendido más bien como un agonismo entre adversarios que se limitan mutuamente y no como un conflicto entre enemigos que se dirigen a la aniquilación. Como es sabido, los cursos de 1977 a 1979 del Collège, Seguridad, Territorio, Población, el nacimiento de la biopolítica,
En esos cursos Foucault lleva a cabo una transición desde el modelo bélico del poder, que siempre asumió como provisorio, al modelo del gobierno. Este desplazamiento implica una complejización del antagonismo de los poderes. El modelo de análisis incorpora ahora con claridad la acción de los individuos y una subjetividad que responde en relación con un otro y en relación consigo misma. Los poderes entonces no tienen como función prioritaria la destrucción del enemigo ni su reducción al estado de la servidumbre, sino el gobierno de todos los eventuales comportamientos del individuo. Si el modelo de la guerra permitía entender la resistencia como un elemento interno al juego político y no como una exterioridad, el nuevo modelo del gobierno ofrece una elaboración de aquello que supone ese espacio sin una fuera. Por resistencia cabría entender la elección posible que condiciona el contenido táctico de una tecnología de poder y también la reacción inesperada que determina su fracaso. Es decir, la relación de poder sería una acción que opera sobre las acciones eventuales o actuales de los individuos. Pienso que Foucault y Laclau comparten esta concepción de lo político como un orden estrictamente inmanente, saturado de relaciones de fuerza, enfrentamientos siempre reversibles, una lucha perpetua y multiforme en donde opera la provocación, la incitación o la seducción. Aunque Foucault recurra a una ontología del poder y Laclau a una ontología del lenguaje, ambos están afirmando el antagonismo como expresión del límite de lo social. El agonismo interminable de los enfrentamientos evidenciaría que no es posible una sutura última que permita a la sociedad constituirse plenamente como un espacio reconciliado donde la libertad sea conquistada. En tal sentido, Foucault y Laclau comparten un escepticismo respecto a la revolución como un momento constitutivo de un poder sin antagonismos. Este último argumento podría ofrecer una solución parcial al problema de la tautología que parece envolver las relaciones entre poderes y resistencias. Como ya hemos señalado, tacticismo, flexibilidad, inmediatez o transversalidad son en realidad características comunes a un poder que en último término se presenta como contrarresistencia y a una resistencia que sería en definitivas cuentas un contrapoder. Sabemos, de acuerdo a Foucault, que las relaciones de poder están en un proceso permanente de expansión productiva y transformación de estrategias en cuyo centro se encuentra el desarrollo de formas de gobierno que pretenden modelar la subjetividad. Pero también la resistencia es productiva, en tanto en cuanto genera nuevas formas de subjetividad que responden a los dispositivos de poder, obligándolos a una reactivación constante. Esto significa que tanto el poder como la resistencia son reaccionarios, se nutren el uno del otro, se modifican a partir de las limitaciones que les ofrece su adversario. Judith Rebel ha intentado romper con esta escena especular, planteando que una lógica sería esencialmente gestionaria de lo existente y la otra estaría orientada a la creación de formas de ser nuevas. Las relaciones de poder cumplirían una función administrativa de la subjetividad: contención, canalización, explotación, organización, etc. Mientras que las relaciones de resistencia supondrían una invención de lo que todavía no es. La creación de nuevas experiencias a partir de la transgresión de los límites que históricamente nos son asignados. Desde este punto de vista, si bien la escena poder-resistencia sería insuperable, puesto que no existiría una fuera que ofrezca un momento de plenitud, cabría celebrar la intensificación de los antagonismos, puesto que impedirían cualquier pretensión de anular las resistencias mediante la configuración de un sistema de dominación. Es en este sentido que Foucault llega a describir el poder como un juego fascinante o una bestia magnífica, donde interesa la apertura constante hacia nuevos modos de ser
que subviertan los límites que se nos imponen. Por este mismo motivo, el autor francés reivindica también la existencia de luchas específicas que cuestionan el estatus del individuo y afirman el derecho a ser diferentes. Las luchas por la resistencia entonces contendrían una potencialidad que las diferencia de los poderes. Ellas abrirían permanentemente un juego de antagonismos que los segundos están empeñados en clausurar. De ser así, la imposible sutura de lo social no estaría garantizada desde un principio, al contrario de lo que piensa Laclau, sino que sería una tarea o un desafío que solamente nuestra práctica de la libertad podría asegurar. El hecho de que el pensador argentino descarte la hipótesis de la dominación, esto es, la eventualidad de una sociedad en que exista un grado cero de antagonismo, se traduce en una afirmación de la democracia como realidad política insoslayable. A partir de aquí, el problema principal ya no puede ser la diferenciación como un valor en sí mismo, que es aquello que parece defender Foucault, sino las formas de articulación de las diferencias que hacen posible que venzan ciertas ideas y no otras. Este es exactamente el problema de la hegemonía. Dentro de un espacio de heterogeneidad social y de radicalización de antagonismos, según Laclau, una parcialidad aspira retóricamente a ser concebida como el fundamento ausente. Las prácticas de un sector plebeyo, una plebs, quieren funcionar como encarnación del pueblo legítimo, como representación de esa plenitud social imposible. Y esta lógica sería decisiva para que se produzcan nodos contingentes de poder que introducen asimetrías entre los adversarios que conforman una sociedad. 2. Resistencia y universal vacío. Desde la perspectiva de la teoría de la hegemonía, la capacidad de la resistencia para modular las relaciones de poder no garantiza ninguna emancipación real, sino simplemente una intensificación y difusión de los poderes en el terreno social que incrementa el hecho mismo de la pluralidad. El poder aumentaría su densidad y vigor en la misma medida en que la tarea de la resistencia consistiría en responder al desafío creciente y agotador de crear nuevas modalidades de contestación. Todo esto tendría un cierto carácter trágico que derivaría en una defensa sin requisitos de cualquier forma de activismo y militancia. Para Laclau sería necesario ir más allá y encontrar un elemento exterior a este campo de fuerzas cerrado en el que poder y resistencia parecen cada vez más similares. Sin embargo, tomando en consideración la crítica al universalismo propia de la tradición postestructuralista a la que pertenecen nuestros dos autores y la necesidad de una articulación de la multiplicidad de las resistencias, se vislumbra aquí la posibilidad de pensar ese elemento exterior como un universal vacío que permita establecer una nueva legitimidad de las luchas y un nuevo concepto sobre su fuerza articuladora y su capacidad efectiva de oposición frente a las potencias coercitivas. En este contexto resulta muy ilustrativo el siguiente pasaje de Hegemonía y Estrategia Socialista. Cito: aunque podemos afirmar con Foucault que donde quiera que haya poder hay resistencias, también se debe reconocer que las formas de resistencia pueden ser extremadamente variadas. Solo en ciertos casos toman estas resistencias un carácter político y se convierten en luchas dirigidas a terminar con las relaciones de subordinación como tales. Fin de la cita. Desde este punto de vista, el infinito antagonismo de las resistencias formulado por Foucault podría ser interpretado como una expresión radical de la contingencia y del deslizamiento de significantes flotantes sin articulación. Hasta aquí no habría política, es decir, en los términos de Laclau, no se efectuaría la construcción de una identidad popular. El momento político o la irrupción del pueblo
realmente comenzaría cuando emerge la disputa y el conflicto en busca de inscribir a las luchas en un orden equivalencial. En esta coyuntura, según el pensador argentino, no sirve el universalismo ciego ante la contingencia, ni tampoco la pura celebración del particularismo sin un referente que tenga fuerza articuladora. Esto último aleja a Laclau de los esencialismos de la tradición marxista y del nihilismo posmoderno. Se requeriría, según su punto de vista, de un elemento universal, externo a las relaciones de poder, que opere como un lugar vacío, esto es, como un referente abierto, no predeterminado, siempre sujeto a redefiniciones y que tiene la posibilidad de unir o enlazar demandas, exigencias, necesidades polimorfas que provienen del espacio prepolítico y abigarrado de las resistencias. Sería necesario, por tanto, un pensamiento sin afuera que consiga rentabilizar la idea misma del afuera. Dicho de otro modo, la ausencia de un fundamento último de la sociedad es reemplazada parcialmente por una operación política de construcción discursiva de dicho fundamento como un significante vacío. Esta exterioridad vacía adquiere una función constituyente y permite introducir un corte en la totalidad social, establecer la frontera que sitúa a los actores y sus prácticas dentro del conjunto de las equivalencias o en oposición a dicho sistema. Sin la noción de afuera como esa plenitud inalcanzable que puede ser de algún modo representada, la política no podría ser concebida como un espacio del antagonismo y de las identidades afectivas. Sin embargo, según nuestro criterio, no es para nada evidente que la exterioridad vacía consiga superar el problema Foucaultiano de un poder que incrementa su eficacia en la medida que se le oponen nuevas modalidades de lucha. Habría que considerar si los actores que resisten políticamente lo hacen en nombre de una universalidad abierta o si un sujeto que lucha se articula con otro a partir de una plena autoconciencia de que los afectos que le movilizan dependen de un significante vacío. En definitivas cuentas, ¿qué ventaja política tiene que el intelectual llegue a comprender el carácter contingente y abierto de los ideales articuladores si en el ámbito de las prácticas el hombre común vivencia estos significantes como criterios cerrados que justifican el totalitarismo o la violencia? ¿Cómo podríamos reconocer que estamos del lado del universal vacío y no del universal absoluto? ¿Y en qué medida situarse del lado del primero puede garantizar que estamos más cerca de la emancipación que de la barbarie? Respecto a esta última pregunta, cabe tener presente uno de los principales problemas de la idea del significante vacío dentro de la teoría populista, el cual ha sido destacado en varias oportunidades por los críticos de la obra de Laclau. Me refiero al hecho de que el planteamiento del autor argentino no consigue ofrecer ningún criterio que permita establecer una diferencia entre la construcción populista de derecha y la de izquierda. Como concluye Castro Gómez, pueblo no es necesariamente un significante progresista y corre el riesgo de ser colonizado por fuerzas de ocupación de naturaleza política muy dispar. Si a Foucault se le puede reprochar no haber explicado la génesis de la resistencia y ofrecer una descripción de las relaciones de poder que no establece en nombre de qué resistir, a Laclau se le puede acusar de establecer una máquina de guerra en nombre de una plenitud imposible que puede conducir a una serie de efectos perversos que se corresponden con la división de la sociedad en bloques enfrentados y con la atribución de un papel fundamental al orden de los afectos. En este último sentido, la razón populista evidencia que la ruptura de Laclau con el pensamiento marxista no ha supuesto que él abandone el viejo sueño de la teoría política de convertirse en un discurso legislador que pueda reconducir los poderes o proporcionar un horizonte deseado e inalcanzable, pero necesario. Todo esto se aleja del concepto más austero del trabajo intelectual con el que opera Foucault, un tipo de investigación
apegada al análisis empírico y topológico de las relaciones de poder. 3. Punto final. Estado e institucionalidad mínima. Para finalizar, quisiera establecer el aspecto que separa de forma más significativa las posiciones de Foucault y Lacan: el problema del Estado y las instituciones democráticas. Como es sabido, la cuestión del Estado ocupa un lugar más bien tardío y episódico en el devenir de la analítica del poder Foucaultiano. En un primer momento, el autor francés defendió una descripción de la existencia política como un estar expuesto permanentemente a la dominación, una vivencia física del sufrimiento que arrastraría consigo una batalla interminable, y la experiencia de la resistencia como extrema disponibilidad para la muerte. Sin embargo, esta expresión estrictamente corporal de la resistencia comenzó hacia finales de los años 70 a compaginarse con un discurso de denuncia del poder en nombre de ciertos derechos. En 1971, los primeros manifiestos y folletos del GIP consideraban al Estado como una realidad intolerable y defendían el trabajo de las encuestas no como una forma de mejorar o hacer más soportable un poder opresivo a los presos, sino como un ataque destinado simplemente a intensificar una lucha colectiva. En cambio, pocos años después, a propósito del célebre proceso contra Klaus Croissant, Foucault se posicionó claramente en defensa del derecho del acusado a disponer de un abogado, alegando que dicho derecho, cito, no constituye una abstracción jurídica ni un ideal soñador. Este derecho forma parte de nuestra realidad histórica y no debe desaparecer. Fin de la cita. El Estado, entonces, deja de ser considerado como una instancia que solamente merece nuestro rechazo más radical y ahora pasa a ser reconocido como un interlocutor histórico en nuestras demandas de justicia. Desde esta perspectiva, la propia actividad militante del filósofo francés en sus diversas configuraciones se puede comprender como una experiencia teórico-práctica de superación de la idea del poder como mero combate físico de fuerzas y como el espacio formativo del concepto de gobierno. Foucault constata, como lo ha señalado Pablo López Álvarez en un extraordinario artículo, que la conquista y defensa de derechos puede operar como una forma de fractura y de determinación de los límites del ejercicio del poder. En la lógica de la resistencia, por tanto, subyace la potencia de conquistar derechos. Habría una dimensión belicosa que hace posible la vindicación, institucionalización y defensa de los mismos y que no se corresponde con la pura expresión corporal de una fuerza. Esto no supone un retorno a la centralidad de la soberanía o una reafirmación del modelo de la guerra, ni tampoco una restauración de algún tipo de fundamento trascendental. Por el contrario, aquí el asunto principal está en reconocer que los derechos tienen menos que ver con una apelación al hombre en sí que con un enfrentamiento que libran los sujetos contra las condiciones de circulación del poder. Dichas condiciones son las acciones de individuos e instituciones que pretenden producir comportamientos, es decir, que intentan asegurar y reforzar espacios de gobierno y administración de la vida. En este sentido, no comparto la tesis de que el pensamiento de Foucault se encuentre condicionado por una convicción anarquista y un escepticismo constitutivo respecto al Estado. Esta interpretación no asume todo lo que está en juego en el desplazamiento de la analítica del poder a finales de los años 70, cuando irrumpen las reflexiones sobre la gubernamentalidad, la biopolítica o el liberalismo. Como mínimo, habría que matizar los planteamientos críticos de Foucault en relación con el orden institucional, prestando atención a un pasaje decisivo del curso El nacimiento de la biopolítica. Me refiero a la clase del 7 de marzo de 1979, en la cual Foucault señala con inusual claridad los motivos que explican su interés por la cuestión de la gubernamentalidad neoliberal. Se trataría de hacer la genealogía de aquello que denomina la fobia al Estado. Una racionalidad que denuncia el poder intrínseco
de expansión del Estado frente a la sociedad civil y que establece una continuidad genética entre diversas formas estatales, como el Estado burocrático y el Estado fascista, por ejemplo. No cabe la menor duda que en este fragmento Foucault está problematizando la fobia al Estado, puesto que la califica de crítica inflacionaria. Es decir, habría una desmesura en esta racionalidad crítica que conduce a perder toda especificidad en el análisis del Estado o a descalificar una forma estatal mediante la consideración de lo peor como lo general. No obstante, la práctica más negativa de la fobia al Estado consistiría en no preguntarse por sus propias condiciones de posibilidad, en no efectuar una reflexión crítica sobre la procedencia de su sospecha antiestatal. En relación con esto último, Foucault justifica un trabajo genealógico que conecte la intensa circulación actual de la fobia al Estado con las primeras articulaciones del neoliberalismo alemán entre los años 1930 y 1945. Dicha genealogía, en contraposición al gesto inflacionario, distinguiría la especificidad del estado de bienestar respecto al estado totalitario y observaría que el verdadero peligro no está en absoluto en la exaltación del Estado, sino en su limitación o disminución. De tal manera que la gubernamentalidad de partido y la gubernamentalidad liberal compartirían un mismo dispositivo de jibarización del Estado, que se corresponde con su fascistización. Dicho de otro modo, el Estado no sería constitutivamente fascista, sino que su configuración como tal sería el resultado de un proceso exógeno. Ciertamente, no parece que este sea un planteamiento anarquista. Esto significa que la desconfianza de Foucault frente a los procesos de individualización y gestión de la población que emergen del Estado tendría que ser articulada con su interés por un estudio de las formaciones y racionalidades estatales, que no incurre en la crítica inflacionaria. El anti-institucionalismo de Foucault tendría que ver entonces con un gesto militante y con una distancia crítica que cultivó como actitud intelectual, pero en ningún caso se traduciría en una negación radical del Estado ni en un desinterés teórico por la función de los discursos y prácticas del orden institucional. En relación con este mismo problema, me parece que los resultados del planteamiento de Laclau son muy distintos. Nadie podría poner en tela de juicio la vocación institucionalista del pensador argentino, puesta de manifiesto en la construcción de un sofisticado aparato teórico que pretende convertirse en un verdadero artefacto de guerra que asegure la construcción de mayorías colectivas y el triunfo de la opción populista en la disputa del poder político. Sin embargo, una lectura más detenida de una de sus principales obras, La razón populista, nos permite observar el planteamiento anti-institucional en el cual finalmente incurre su propuesta. En efecto, como ha señalado John Wesley Murray, resulta preciso analizar todas las consecuencias que arrastra consigo la afirmación de Laclau de que la demanda social sea la unidad mínima del análisis político. La tesis del argentino consiste en señalar que la construcción populista se realiza a partir de la articulación equivalencial de reclamos o exigencias que permanecen insatisfechos. Este conjunto de reclamos o exigencias se dirigirían a un sistema institucional que se da por presupuesto de antemano y cuya capacidad decisoria no es cuestionada en un principio por el enfoque laclauiano. En tal sentido, la teoría populista de Laclau no supondría una problematización seria del poder del Estado, puesto que toda problematización surge siempre a posteriori, como resultado de una elaboración discursiva que introduce una frontera de antagonismo en la sociedad y que transforma la institucionalidad en un bloque de poder. Esta construcción retórica del Estado como antagonista del pueblo encuentra uno de sus momentos decisivos en la coyuntura que exige que el significante vacío tome por asalto el lugar del Estado. El movimiento populista, entonces, se ve enfrentado al desafío de incorporarse a las instituciones.
Pero la dimensión anti-institucional del populismo, su lucha contra el Estado como bloque de poder, no puede abandonarse por completo. Y es preciso conservarla a todo lugar y a cualquier precio. Como ha señalado Villacañas, el populismo tiene como principal objetivo el mantener las condiciones de posibilidad de las que brotó, que no son otras que las propias de una crisis institucional. Una reconstrucción sólida de las instituciones políticas equivaldría a disolver la potencia del momento equivalencial que lo sostiene. Laclau lo indica con claridad. La instancia de reconstrucción debe permanecer en buena medida indefinida. Esto significa que el populismo no puede desplegarse en sociedades altamente institucionalizadas. Por lo tanto, la teoría del populismo solamente logra entrever al Estado como idea durante un breve instante, en tanto que realidad preexistente a la cual se dirigen las demandas de los sujetos. A continuación, lo que se produce es una reducción del Estado a un bloque de poder, lo cual equivale a una simplificación del espacio político que tiene como consecuencia última la configuración de una institucionalidad mínima y frágil, porque siempre deberá estar en crisis. Ciertamente, Foucault quería ahorrarse una teoría del Estado, como quien evita una comida indigesta, son palabras de él. Pero su genealogía de las racionalidades del gobierno y su advertencia sobre los peligros de la fobia al Estado contiene una prudencia institucional que no encontramos en el último Laclau. En cualquier caso, el problema principal de comprender las demandas sociales como unidad básica a partir de la cual surge la construcción populista reside en la noción de subjetividad que esto implica. Laclau no comprende que existen sentidos que se establecen más allá del orden del discurso y que involucran dispares modos de afectación de las relaciones de poder sobre los sujetos. No todos los sujetos son iguales y no todo el problema del poder político se reduce a la conquista de los aparatos del Estado. Esta fue sin duda la gran aportación del análisis de Foucault sobre el neoliberalismo. Constatar que este era una forma de gobierno que requería de una específica tecnología del yo, es decir, de un proceso de subjetivación que organiza los cuerpos. Los antagonismos y las posiciones dentro del tablero del orden neoliberal, entonces, a una disputa por la propiedad de los nombres o los conceptos, ni a un juego discursivo para construir al enemigo y lograr la conquista del poder institucional. Existirían otros antagonismos que deben intensificarse y que corresponden al modo en que los sujetos se relacionan consigo mismos, a los valores y prácticas con que estos se autoconstituyen. Ahí, en esa lucha cultural por crear nuevos modos de vida, las herramientas del pensamiento crítico Foucaultiano, con sus silencios y ambigüedades, resultan imprescindibles. Gracias.